Dios los bendiga a todos ricamente. Sacar mi tablet, verla aquí. Es un privilegio, de verdad, dar un mensaje corto. El tema que nos asignaron es bastante interesante. Es un tema que hemos escuchado y hemos aprendido mucho de él. La escritura en la Reina Valera dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor, la voy a leer completamente, dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La verdad que con 3 versículos tenemos como para meditar un mes entero. Y todos los días que leemos ese mismo versículo, todos los días aprendemos algo diferente. Lo interesante de la escritura es que la Biblia dice que para todo aquel que invocar el nombre del Señor, no hay excepción de nada, de pobre, rico, no hay excepción de iglesias, si eres católico, eres evangélico, eres protestante, eres de cualquier denominación, no hace diferencia si eres creyente o no creyente. Él dice que todo aquel que invocare, pero hay una condición en esa parte, ¿no? Para los no creyentes. Si eres pastor o líder, padre de familia, en realidad no hay diferencia en lo que la escritura nos quiere enseñar. El punto es que todo aquel que pueda invocar el nombre del Señor tiene la oportunidad de ser salvo. En la Biblia la frase invocar el nombre de Jehová implica más que simplemente saber o mencionar el nombre de Dios. O sea, no solamente es lo invoco, oh Señor, oh Dios, oh Jesús, ayúdame. No solamente es invocarlo, no solamente es mencionar su nombre o como muchas veces lo hacemos en frases ya practicadas. Por ejemplo, nos golpeamos y decimos, Dios mío, o alguien te dice una noticia, tú dices, Dios. Son palabras que en realidad, esas palabras no deberíamos mencionarlas. Y a veces no lo hacemos con la intención de ofender a Dios, porque Él dice que su nombre no debemos mencionarlo en vano. Pero muchas veces lo hacemos por mera reacción, como decimos chuzo, una frase muy común en nosotros cuando nos golpeamos. ¡Aguáchala! Entonces, a veces decimos ese nombre de Dios que no deberíamos hacerlo así, ¿no? Entonces, no por invocar el nombre de Jesús estamos bien. Eso es algo que debemos aprender. Cualquiera de nosotros podemos invocar el nombre de Jesús y ahí hay una escritura que le voy a mencionar más adelante, que muchas personas que no conocían a Jesús, no conocían sus milagros, pero lo invocaban y podían sacar provecho de eso, ¿verdad? En ese caso, no sé si se acuerdan como los 7 hermanos judíos, que ellos iban de pueblo en pueblo sacando demonios y sacaban mucho en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, te ordeno que salgas. Y así se iban sacando y sacando demonios, hasta que se encontraron con un mero, ¿verdad? Un demonio de esos de peso. Y el demonio le dice, ven acá, yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús, pero ¿quién eres tú? Entonces, bien usaban el nombre de Dios, de Jesús, para expulsar demonios. Imagínate, el nombre es tan poderoso que los demonios salían con solo el nombre, pero el comportamiento de la persona, la Biblia muestra que ellos no conocían a Jesús, no tenían un comportamiento de acuerdo a los mandamientos de Dios y tenían la autoridad por el solo nombre. Entonces, hay que prestarle atención cuando la Biblia dice que, o sea, sí, todo aquel que invocare el nombre del Señor puede ser salvo, eso es cierto. Pero hay una condición ahí.
pequeñita que debe estar en el corazón. En el corazón donde está la diferencia de aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces esos muchachos expulsaban demonios, lucraban de eso, ganaban fama, y hasta que el demonio dijo, "No, la verdad no te conozco, nunca te he visto en el reino espiritual, nunca te he visto, digamos, por ejemplo, en una iglesia, o nunca te he visto tu corazón de querer servir a Dios. Bien tienes el poder, porque el poder es de Dios, es de Jesús. Pero ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes?" Y es interesante. La verdad que con esta escritura tenemos para meditar un mes entero. ¿Cómo es con los demonios con que solo yo diga en el nombre del Señor Jesús? Ellos salen, independientemente de si yo llevo una conducta buena o no. Porque así Dios lo quiso y así lo manifestó. Es un nombre poderoso. Tiene poder, tiene autoridad. Él cuando mandó a sus 12 discípulos a evangelizar, vayan y háganlo en mi nombre. Y ellos no tenían la fe necesaria. Estaban apenas practicando. Él era su maestro y los mandó a practicar. Pero le dijo, vayan en mi nombre, con la autoridad que yo les doy. Y con sola la autoridad, ellos, créanme hermanos, en ese entonces cuando ellos se fueron, ellos no estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. No fue sino hasta cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, la escritura dice que después de eso, fue que entonces que tuvieron el valor para ser latigados, golpeados, salían contentos cuando lo flagelaban, lo crucificaban. Otros decían que no son dignos de morir como su maestro y le pedían que lo crucificaran al revés. Pero no fue sino hasta la resurrección. Mientras de eso, antes de eso, ellos fueron con miedo, temor. Jesús les tuvo que decir, no lleven nada, porque todo trabajador tiene derecho a su paga. Y ellos se fueron así. Se fueron con esa confianza de que Jesús los iba a acompañar. Y en el nombre del Señor Jesús empezaron a hacer milagros aquí, milagros allá, milagros de todos lados, pero su fe nunca se desarrolló. Y lo podemos ver cuando ellos no pudieron expulsar demonios. Uno de esos, y Jesús les dijo, hay demonios que salen solo con oración y ayuno. Entonces ellos en ese instante no tenían el poder todavía, la autoridad ni la fe suficiente para hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si se fijan en estas escrituras que hemos mencionado, el invocar el nombre del Señor Jesús, hay poder. Pero hay una diferencia entre aquel que lo vive y aquel que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces podemos estar creyendo que estamos en el lado de Jesús, pero nuestra conducta no está ahí. Por eso cuando Jesús nos dice que en aquel tiempo vamos a decir, Señor, Señor, pero yo fui a la iglesia todos los domingos, los martes, los jueves, asistí, compartí, y muy probablemente el Señor nos puede decir, Mario, la verdad nunca te conocí. Entonces, en verdad que el nombre del Señor Jesús tiene poder, ¿verdad? Pero el ingrediente que se necesita para eso es nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra obediencia a su palabra. Salmos 116 del 12 al 14 dice así, ¿cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación y en el nombre de Jehová invocaré. Los votos que le hice a Jehová los cumpliré en presencia a todo el pueblo. En el nombre de Jehová. Pero este hombre ya se sentía agradecido, ya este hombre se sentía como que ya a esta altura, a esa altura de la vida, ya él ha recibido, ya él recibió. ¿Cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? Y a estas alturas Dios nos ha dado mucho bien. Nos ha dado un gran beneficio. Nos ha dado salud, nos ha dado alimento, nos ha dado un buen país. Mal que bien, con toda la corrupción que hay, sigue siendo un buen país. Porque hay países en este instante en donde todo un pueblo no tiene que comer. Todo un pueblo no tiene agua. O pone una ciudad, una provincia, no tienen. Hemos visto videos, gracias a la tecnología, de cómo los niños se bañaban con el orine de los animales, cómo hacían galletas con la tierra. Con la tierra pudieron sacar galletas. Entonces podemos decir a esta altura que Dios nos ha dado bastante. Dios nos ha cuidado, nos ha dado buenos padres, buenas madres, nos ha dado una iglesia
Nos ha dado la oportunidad de congregarnos. No, créanme, hermanos, que todos ustedes que están aquí, ha sido un privilegio que estén aquí porque nuestro corazón, antes de llegar acá, podemos analizarlo, estaba duro. No fue sino hasta los 26 años que yo pude conocer a Dios. Y eso fue en el trabajo cuando una chica me compartió el mensaje. De ahí para atrás, hice bastante daño. Pero no fue sino hasta ese momento que tuve la oportunidad de ver cuánto Dios me amó. Metió su mano allá en el lodo para sacarme. Y estoy muy seguro que como muchos de ustedes lo ha hecho. ¿Cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? Me ha dado una familia hermosa. Yo me siento bendecido con eso. Y en verdad le doy gracias a Dios que no se trata de lo material. Porque no sé cómo va a reaccionar mi corazón si yo tuviese mucho dinero. Y en verdad le doy gracias que tenga lo necesario porque todos los días le pido que me dé lo necesario. Porque si tengo de más, Mario Barzallo se puede olvidar de Dios. Entonces yo reconozco que a estas alturas Dios me ha hecho mucho bien. Me ha perdonado mis pecados. Me da paz, me da tranquilidad. La verdad que es bueno. Debemos reconocer hasta qué punto de nuestra vida Dios ya nos ha dado. A estas alturas Dios nos ha dado mucho. En verdad, mucho. Y debemos darle gracias a Dios de que Él ha hecho eso. Entonces, invocar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, implica confiar en Dios y acudir a su ayuda. Eso implica la Escritura cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Salmos 27 dice así, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros invocamos el nombre de Jehová nuestro Dios. Y esta escritura es interesante porque ellos decidieron vivir invocando el nombre de Dios y que su confianza sea en el nombre de Jehová, el día a día. Si hoy no tengo alimentos, voy a invocar el nombre de Dios para que bendiga los alimentos que tengo. Si hoy no tengo salud, voy a invocar el nombre de Dios para que me dé la salud que necesito. Si hoy siento temor, si hoy siento miedo, voy a invocar el nombre del Señor para que me dé la confianza y la fuerza que necesito para poder seguir adelante. Si hoy me siento inseguro porque la pandemia me ha dejado sin empleo, me ha dejado con las deudas al tope o estoy fuera de control con mis finanzas, se la pongo en nombre de Dios porque Él es en quien confío. La Escritura dice que muchos en aquel entonces y el de ahora confían en carros y en caballos. Carrozas en ese entonces son como Ferraris en este tiempo. Era un lujo tenerlos. No cualquiera tenía caballo, no cualquiera tenía carrozas. No cualquiera, pero el que tenía un ejército o tenía por lo menos un caballo se podía sentir confiado con ese animal. O el que tenía riquezas, como hoy en día. Bueno, yo hoy tengo $1,000 en el banco. Bueno, yo me siento confiado porque voy a sobrevivir el mes. Pero en realidad no es así. Tu confianza no debe estar en ese dinero, tu confianza debe estar en Dios. Para que tu corazón esté contento y pueda invocar el nombre del Señor Jesús. Cuando tenemos todo bajo control, cuando tenemos que la comida no falle, entonces ahí estamos bien. Y es peligroso. En verdad, yo he meditado esa parte siempre y es peligroso tener todo bajo control. Pero cuando tienes todo bajo control, crees que eres tú. Y te puedes olvidar de Dios. Sin embargo, cuando sientes un poquito de temor, pones todo en manos de Dios y te mantienes cerca de Él, ahí al ladito, caminando todos los días al lado de Él. Si no, ponte a ver, haz la prueba. El día que tuviste comida o si tienes comida ahora mismo y el día en que no tenías nada para comer, ¿cómo te sentiste ese momento? ¿A quién acudiste? Ay, Dios mío, ayúdame por favor que necesito la comida para los niños, ¿verdad? O cuando estuvimos enfermos. El día que estamos sanitos todos, hasta salimos pepitados para el trabajo, nos olvidamos de Dios en el momento de orar. Pero el día que nos sentimos mal, ese día estamos, ay Diosito, ayúdame con el estómago. Ay Diosito, ayúdame con este dolor de cabeza. Entonces, si nos ponemos a reflexionar en el momento de necesidad es cuando invocamos más a Dios. Por eso Dios le dijo a Pablo, mi amor, mi bondad, mi presencia, mi todo, es todo lo que tú necesitas.
Si te saco esa espina, a lo mejor ya te vas a sentir digno y te vas a olvidar de mí. No se sabe. Dios solo sabe cuál es nuestro corazón. Hay pecados en nuestro corazón que todavía no lo sabemos. Hay luchas que todavía no las conocemos. Y no las vamos a conocer sino hasta el momento de prueba. Por ejemplo, si todo te va bien y un día algo te pasa, no sabes si en ese momento tú vas a descubrir que eres impaciente. O a lo mejor si Dios te bendice con una buena cantidad de dinero, te vas a dar cuenta que eres orgulloso o eres materialista. Hay personas que no tenían dinero y al ganarse la lotería, en menos de 2 años han quedado pobres de nuevo, han regresado a lo mismo. Y es comprobado, si te fijas en la historia en los Estados Unidos, los que se han ganado la lotería, los millones de dólares, en menos de 5 años ya regresan a lo mismo. Porque no era el dinero lo que necesitaban. No supieron administrarlo. Lo mismo, puede ser que tengamos el mejor carro y le pidamos a Dios el mejor carro para poder trasladarnos, pero no es el carro que necesitamos. Porque después empezamos a ver el carro que hay que me lo rayan, hay que me lo golpean, hay que si el niño derrama la soda adentro, lo agarra a cuerazo, y empieza lo que hay por dentro a reflejarse. Y eso es lo que debemos pedirle a Dios, que nos ayude a ver qué es lo que hay dentro de nuestros corazones, que no no lo glorifica a Él. Ayer veía una película de Jesús y ellos decían, tranquilos, si Jesús nos conoce más que a nosotros mismos. Y es verdad que sí. Jesús nos conoce más que nosotros mismos porque hay cosas que nosotros no nos conocemos. En verdad hay cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y la mejor forma de ver cómo somos es en las pruebas y en las dificultades. Si no te das cuenta que cada vez que estás tranquilito, normal, y de repente algo pasa y tú boom, te enojas de la nada. Y dices, pero ¿por qué me enojo? Después reflexionando. Porque no te conoces hasta dónde te puedes enojar. Entonces, el punto es si debemos conocernos un poco más. En Juan 17:3 dice la Escritura. Vamos a buscarla, Juan 17:3. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en eso, en que conozcamos a Jesucristo, que conozcamos a Dios. Ahí está la diferencia en la Escritura cuando dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, tú lo puedes invocar, pero la diferencia está en esta Escritura. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti. Así que, hermanos, hay una diferencia entre que podamos invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvo, como muchos predican en la calle. Solo di el nombre del Señor Jesús y serás salvo. Hay algo ahí, hay un ingrediente que necesitas poner, y ese es la obediencia, creer, confiar, conocerlo, que te conozcan a ti. Dice en el versículo 14 de Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En esta parte es bastante complicada porque es verdad, si no hemos escuchado la palabra de Dios, ¿cómo vamos a creer? Cuando a mí me invitaron a la iglesia, a la Internacional de Cristo, yo era católico y desde que tenía 13 años o antes, desde antes, sí, recuerdo, me llevaban a la iglesia. De ahí empecé a hacer actividades en la iglesia, a participar en obras de teatro, hacíamos actuaciones, el nacimiento de Cristo, la crucifixión, viajábamos de lugar en lugar, todos los domingos íbamos a la iglesia. De ahí me fui a un internado agropecuario dirigido por padres de Holanda, diáconos, todas las noches nos levantábamos a orar, leíamos la Biblia, al final los domingos nos mandaban para la iglesia obligatorio. Siempre estuve en la iglesia católica. Sin embargo, nunca leí la Biblia en todo ese entonces, solo la escuchaba. Cuando el padre todos, él decía, leían la Biblia, leían el Salmo, pero
Nunca tuve una Biblia. En verdad nunca la tuve, sino hasta cuando, a los 26 años que pude. Simplemente era un muerto viviente. Hacía reuniones, hacía tradiciones, pero el domingo salía de la reunión y en la tarde hacía de mi vida lo que yo quería. E incluso el sábado ni se diga. Fiestas, parrandas, llegaba con dolores de cabeza a la iglesia. En el colegio teníamos que reunirnos entre los muchachos. ¿Quién prestó atención en qué pedazo para ver qué nos ponen en el examen de lunes? Porque no íbamos a poner un examen. No era porque queríamos prestarle atención a lo que nos enseñaba. Y nos comentaban, oye, ¿y tú qué escuchaste? Vamos a anotar todo, lo anotábamos entre los 7 ahí para ver qué podíamos hacer y si nos iba bien en el examen. Porque ninguno le prestaba atención, íbamos a ver otra cosa. En verdad íbamos a otra cosa, porque íbamos en un uniforme y el colegio, como el pueblo era pequeño, el colegio era lleno de hombres, éramos famosos ahí en el colegio. Así es que esto, no, nunca pude, como dice la Escritura, invocar el nombre del Señor Jesús, porque la verdad no había creído. Nunca tuve la oportunidad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y en esta parte, en verdad no se trata del oír, que ahora mismo me estén escuchando, sino es el oír con el corazón. Porque a lo mejor estamos hablando y hablando y hablando, pero en el corazón estamos pensando en el pollo que se me va a quemar. O estamos pensando allá ahora que llego a la casa, esa casa está sucia. O ¿qué hago con este problema? ¿Qué hago con lo otro? Entonces él dice, en aquel de quien no han creído, ¿cómo van a creer las personas? Y es difícil. Créanme que es difícil compartir la palabra de Dios en aquellas personas que no escuchan, porque nos desarman con una sola palabra. Hace como 4 años yo leí en el periódico, 4 o 5 años, que el 95% de los panameños somos cristianos. El 95% de los panameños somos cristianos. Y en verdad, yo le creo de que nos sintamos así. Nosotros todos los jueves o todos los viernes, dependiendo de la charla, salíamos a predicar la palabra de Dios allá en Panamá. Y nos desmantelaban cuando nos decían, ¿tú crees? Nosotros le preguntamos, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y nos decían, sí. Cuando ya nos decían sí, ya nos sentíamos como, bueno, aquí no hay que evangelizar ni compartir, este hombre cree en el Señor Jesucristo. Y tú le dices, y el Señor hace esto, y sí, amén. Y el Señor hace esto, sí, amén. Y empezaban que sí, estaban todos de acuerdo con lo que nosotros decíamos. Y nosotros, bueno, pero aquí no hay nada que compartir, pues bueno, que Dios te bendiga y sigue cumpliendo los mandatos de Dios. Te desmantelan. También he escuchado historias como, por ejemplo, esta parte viene de los evangélicos. Muchos amigos evangélicos me intentaron robar. Estuve en la calle, me iban a robar y toda esta cosa, pero yo les dije que en el nombre del Señor Jesucristo. Y el maleante dijo, no, a ese no le roben. Ese es hijo de Dios, ese es creyente. Hasta los maleantes creen en Jesucristo, porque si no, no lo hubieran robado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo predicarle a un maleante si él dice que él cree en Jesús? Entonces, está difícil, su corazón está bastante difícil de trabajarlo. Por eso les comprendo cuando salimos a predicarle el mensaje a alguien y le decimos, tienes que creer en Jesús, o lee la Biblia, estúdiala, y si te dicen que sí, no hay nada. Pero si la persona es honesta y dice, mira, en verdad no, me cuesta por esto, a lo mejor tú puedes sacar una escritura y ayudarlo. Así que es bastante difícil, esa parte lo entiendo. Pero la palabra dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso es lo importante para poder escuchar de Dios, es leer la Biblia. Romanos 10:17 dice así, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a escuchar. Si no leemos la Biblia, nuestra fe no va a aumentar. A mí en lo personal me gusta ver bastantes películas. Ahora mismo estoy viendo una en la serie de Facebook, de la serie de Jesús. Sabemos que en esa serie ellos tienen que meter un poquito más de cuento para poder alargarla, ¿no? Pero hay escrituras que me gustan porque representan cómo realmente vivieron las personas. Y una escena que me gustó un montón fue cuando Pedro iba a caminar en el agua. Si leemos la escritura dice, vieron un fantasma y bueno, Jesús caminó en el agua y Pedro dijo, maestro, si eres tú, déjame caminar.
Así de facilito la escritura uno, bueno, este Pedro pecador falló y se hundió. Pero en la escena hicieron lluvias, tormentos, truenos, el mar así que se movía, Jesús todo mojado con la brisa, y Pedro empieza a caminar. Y Pedro solamente miraba a Jesús, en la película miraba a Jesús. Por eso que se sacan bastantes prédicas de eso. Que en la prédica uno dice que el enfoque debe ser Jesús. Y Pedro estaba caminando con todo el temor de un ser humano normal. Caminaba con miedo, pero enfocado en Jesús. Caminaba con miedo, pero enfocado en Jesús. Y de repente, un trueno. ¡Fuf! Y él miró el trueno y se asustó y empezó a hundirse. Me gustó porque puede ser bastante real a lo que ocurrió en ese entonces. Porque si no, Pedro, ¿cómo pudo haberse hundido si estaba viendo a Jesús? ¿Cómo pudo haberse hundido si ha visto tantos milagros? Él mismo sanó porque él mismo mandó. Él fue enviado a sanar a personas. Y el trueno, ¡pran! Cualquiera en uno de esos truenos cuando llueve nos asustamos, ¿verdad? Entonces él dirigió su mirada al trueno y se asustó y ¡pum! Se hundió. Porque tuvo miedo y temor. Y eso me gustó. Y deberemos empezar a ver películas así para que podamos como reaccionar a lo que pudo haber ocurrido en ese entonces. Por eso que nos gusta mucho la película de Mel Gibson, porque la de él es la que más representa cómo Jesús realmente fue latigado, golpeado. Cuando nosotros hacíamos la obra de teatro, nada más me ponían un par de ketchup por aquí o algo rojo así y ya. Eso era todo lo que hacíamos, no había nada, una pinturita aquí en la mano. En la película de Mel Gibson estaba todo desfigurado, se le veía la carne viva. Y la Biblia dice que su rostro era irreconocible. Entonces cuando vemos esa película decimos, en verdad sufrió, en verdad la pasó mal. Pero no es sino hasta que tengamos que ver algo para poder trasladarnos. Pero si leemos la escritura y la meditamos y la pensamos y decimos, ¿cómo pudo haber ocurrido? Nos podemos trasladar en ese entonces. Y nuestra fe va a crecer más. Nuestro corazón va a empezar a escuchar y conectarse acá. Entendí. Y ahora sí estoy escuchando, ahora sí estoy prestando atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces solamente leemos un capítulo, nos parece interesante, cumplimos con la lectura y nos vamos y no meditamos en todo el día, cuando la palabra de Dios nos dice que meditemos día y noche. En la tarde, no, día y noche. En la noche cuando llego, no, día y noche, medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Y qué hacemos? Solamente una escritura, tan listo, no, Señor, amén, no vamos. Y cuando en verdad dice que estas perlas, con solo 3 versículos, solo estamos compartiendo una clase de 3 versículos. Imagínense que cuando vamos a terminar de predicar de la Biblia entera. Y más aquellos que tienen toda la experiencia del mundo de pararse aquí al frente. ¿Verdad? Es difícil. Y con solo 3 versículos podemos incrementar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra alma se alegra de escuchar la palabra de Dios. La Biblia enseña que para tener la aprobación de Dios hace falta tener fe en Jesucristo. Y la única forma de tener fe en Jesucristo es leer la palabra de Dios. En la película muestran cómo sanan. Y hay buenos actores, la verdad que me gustan los actores porque sanaron a una y sanaron a otro. El otro simplemente da gracias a Jesús y se fue. El otro, cuando lo sanaron, se le vio la actuación en el corazón, las lágrimas, la impresión, la alegría de haber sido sanado de lepra o de haber sido sanado ciego. Esa impresión, esa reacción, muchas veces no la vemos porque simplemente leemos superficialmente. Pero Dios nos dio una capacidad de imaginar, de pensar, de soñar, de visualizar. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que intentar visualizar qué pasó en ese entonces. Un latigazo de un romano, si un correazo de nuestros padres antes, sin suéter, nos dolían y nos marcaban las piernas, imagínense un latigazo de esos. A veces usaban cuero, a veces le ponían algo al final del cuero. Por eso es que a Jesús lo desfiguraron todo. Entonces podemos poner nuestra mente como a pensar, ¿cómo pudo haber ocurrido lo que estamos leyendo en realidad? ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Y dice la Biblia, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí, hermanos, en donde nosotros tenemos que actuar.
¿cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros estamos aquí, hermanos, es para primero preparar nuestro corazón, capacitarnos, limpiar nuestro corazón, estar en paz con Dios. Y cuando recibimos esa buena noticia, nos corresponde a nosotros entonces ir y predicar el mensaje. Yo mismo me he dado cuenta que salir a las calles a predicar a las personas como que no es, en lo personal, es una opinión personal, como que no es el mejor método. Que tú salgas y te encuentres a un grupo de personas ahí o lo detengas y le digas tal, 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 tal. En lo personal no, porque yo lo he practicado y muchos me ignoran, muchos piensan que le voy a robar. Ahora con eso que te dan un producto químico en la mano y te pueden dormir. Hay muchas cosas, nosotros mismos le tenemos miedo a esas personas. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno sale a predicarle a las personas, pero a veces en el bus sí. En el bus vamos conversando y a veces yo empiezo con temas como la política. ¿Viste la política? Ayer le decía a mi esposa, voy a ver un poquito más de los juegos de fútbol. Yo no veo, la verdad no veo juegos de fútbol, me gustaba el basquetbol, pero fútbol es lo que más se conversa. Y le decía a mi esposa, voy a tener que ver más las películas, los juegos, porque necesito conversar con las personas para sacar un tema. No conozco mucho de eso, la verdad. Solo lo que se escuchan por ahí, lo más famoso. Messi y toda esta gente, ¿no? Solo con ellos. Pero debemos tener como esos temas para la palabra de Dios. Porque tiene mensaje a corazones duros. Ser el otro y puede haber milagros y meditar en la escritura, eso te va a ayudar. Entonces, hermano, hay muchas ideas, hay muchas cosas que podemos hacer para poder meditar en la palabra de Dios todos los días, pero solo está en nosotros hacerlo, porque si no hacemos un esfuerzo, hermanos, nos vamos a quedar atrás. ¿Ok? Dice la escritura en Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús nos dice que nadie va a agarrar una lámpara ahora que se fue la luz y vamos a ponerla y vamos a esconderla detrás de la mesa. Así son ustedes. Para ustedes, nosotros somos la luz de Dios. Y ustedes son enviados para ser puestos a las demás personas. No para andar ahí con miedo, con pena. Si sufrimos de pena y de miedo, como es mi caso, hagamos eso, una escritura. Mira, te la comparto, listo. No te voy a decir más nada, solamente la escritura, ahí está. Es todo. Y no tienes que decirle muchas cosas, pero ya sembraste en el corazón de esa persona el mensaje de Dios. Ustedes son la sal de la tierra, dice en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ni sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hoy ustedes vinieron es para pedir perdón y para nutrirse. Y cuando salgan de esa bendición que Dios nos da por venir hoy domingo, vamos a ir con ese corazón lleno a dárselo a quienes lo necesitan. En la casa, los que no fueron, compartirles. Si ustedes se quedan con el pastel solamente y se lo comen todo, estamos siendo egoístas. Porque ellos también a lo mejor quieren un poquito de esa bendición que Dios nos da todos los domingos. Entonces, qué difícil es el evangelizar. Sí, hermano, la verdad que sí. Qué difícil es. Pero debemos trabajar en eso. Debemos trabajar, buscar los medios, buscar las formas para poder compartir la palabra de Dios. Hay un predicador, se llama Armando Alducin. Él está convencido de que nosotros somos la última generación. Y él está convencido de que ya somos la generación en donde vamos a ver al falso Mesías, vamos a ver el anticristo y vamos a ver la venida del Señor Jesucristo. La verdad, yo no sé mucho de eso, no profundizo mucho en eso. Apocalipsis es un libro que me cuesta entenderlo, pero yo sí creo por las cosas que vemos. Los corazones se ponen más duros,
ser más insensibles, nos cuesta leer la palabra de Dios, nos cuesta orar. La Biblia dice que cuando Jesús venga, ¿será que va a encontrar a alguien con fe? Y se lo dijo a sus discípulos. No se lo dijo a la gente del mundo. Quienes tenían fe pueden perderla. Entonces él dice, ¿será que encontraré a alguien con fe cuando nosotros vengamos? Y ponte a ver, ¿cuántos de nosotros no nos afligimos cuando vemos la noticia que una niña ha sido abusada o que un pueblo ha sido masacrado? Nos preguntamos, Jesús, Dios, ¿cuándo vas a venir? ¿Verdad? Por eso es nuestra misión, poder no ser esa sal, no perder la sal esa que tenemos ya en nuestro cuerpo. Cuando fuimos bautizados, cuando escuchamos el mensaje, no la perdamos. Mandemos una escritura, aunque sea por WhatsApp, a alguien, a un familiar, o un audio. Mira, hoy aprendí esto en la iglesia, te lo comparto. Pero no dejemos de perder la sal, porque hay una condición en esa, de que pierde la sal va a ser echada afuera. Así es que, hermanos, ese es el mensaje que quería compartirles y que, bueno, Dios los bendiga a todos.